Pues muy buenas, chavaladas, soy Ángel y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de el iceberg de Evangelion. Para todo aquel que no sepa qué significa esta temática de iceberg, si tú ves solamente la parte de arriba, te crees que es una isla pequeña, te crees que en la serie es algo muy superficial, que la trama no tiene mucho que contar, pero luego te sumerges y ves una cantidad de información. Profundizamos en lo que es la trama de la serie a niveles ya casi enfermizos y podemos ver que Evangelion tiene muchísima profundidad, pero muchísima, ya que no solamente toca un tema como puede ser la psicología, también te va a tocar la filosofía, también te va a tocar la sociología, también te va a tocar el desarrollo psicosexual, la adolescencia y el desarrollo temprano a la hora de construir la personalidad, un montón de cosas. Y luego todas estas están interconectadas entre ellas, llegando a puntos muy profundos de crítica social, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo muy interesante y que si te gusta Evangelion, siempre es plato de buen gusto descubrir nueva información. La superficie es aquello que verá un espectador promedio que lo vio una vez, por ejemplo, sin atender mucho y sobre todo sin comprender el final. Mucha gente que dice que Evangelion es una mierda, que no les gusta, que no sé qué, que no sé cuánto, suele ser gente que no ha entendido el final. Y por entender el final no me refiero a sé que los dos se quedan solos en ese mundo, eso no es entender el final. Entender el final es comprender todo lo que hay detrás, los simbolismos, etcétera, etcétera. Entonces, según vamos viendo más veces Neon Genesis, The End of Evangelion, etcétera, etcétera, vamos comprendiéndolo más, vamos metiéndonos de lleno en temas psicológicos y sobre todo, y lo más complicado, filosóficos. Es que empezamos a ver que no era un trozo de hielo en la superficie, sino que es un iceberg que cuanto más nadas hacia abajo, más y más descubres. Nunca llegas al fondo. Hasta que ahora, en serio, esto es el iceberg de toda la franquicia de Evangelion. Dónde comienza y a dónde nos lleva con ello, ya que en la despedida final una parte de nosotros se queda con la serie para siempre. Así pues, coged las bombonas de oxígeno, los trajes de neopreno y vamos a bucear hacia las profundidades de este iceberg y veremos hasta dónde esta serie es tan retorcida y cuál es su verdadero objetivo escondido. El comienzo de la serie. Vemos solamente la superficie, esa puntita de hielo en el que hay apoyadas 3 focas tomando el sol. Lo primerísimo que vemos, incluso viendo el opening, los mechas. Esta sería la parte más superficial de todas, la primera que ves, la más llamativa. Un anime que comienza de forma muy típica y común, un protagonista adolescente sí o sí, cuyo poder es el mayor de toda la serie. Yo me cago en su puta madre. Cuyo poder es el mayor de toda la serie. En este caso, su Evangelion es el único clon de Lilith y el alma de su madre controla a Eva a niveles de conexiones muy poderosas, haciendo que se cumpla el rol de la construcción del personaje, normalmente el protagonista, adolescente con un poder escondido. Naruto, Eren, Ichigo, Luffy, Gohan, Tanjiro, Deku, Meliodas... Bueno, puedo seguir así 1000 años. La diferencia entre todas estas obras es la trama y cómo justifican ese poder. Esta es la diferencia entre un shonen y un seinen. En varios de estos que os he nombrado, su objetivo son las peleas, el conflicto, la epicidad. No hay tantas otras que sí que estén más enfocadas en la trama, en una historia detrás de las batallas. Un shonen, por ejemplo, que cumple con este requisito sería Naruto, ya que hay una historia muy larga y bien conectada detrás de las peleas. Mientras que otros protagonistas, como puede ser Deku, no hay tanta historia detrás. Así, buscando este tipo de entretenimiento, si es lo que creías que verías en Evangelion, peleas, epicidad, música de batalla y wow, tal y boom, transformación, y ver solo y exclusivamente eso, no te va a gustar. O bien dejas de verlo, o bien no entiendes el final, pues estabas buscando otro tipo de cosa. Tu mente estaba intentando buscar un tipo de entretenimiento que Evangelion no te iba a dar. En cualquiera de estas opciones tendrás un mal recuerdo, ya que te has quedado en la superficie.
Así nos sumergimos un poco, solo un poco, no hace falta tampoco irnos hasta el fondo, de momento, pero ahora mismo nos sumergimos un poco y ya empezamos a ver la verdadera trama. Encontramos que Evangelion llevó esto del adolescente con poder destructivo, inmenso y oculto a un extremo mucho más radical, hasta el punto de que a pesar de tener acción y los ingredientes perfectos para batallas épicas, no se centra en esta acción, no se centra en ese poder y fantasía, sino en casi su totalidad en las relaciones entre personajes, familia, amistad, sentimentalismo, sexualidad, todos y cada uno de los aspectos del ser humano. ¿Cómo se sentiría Gendo si su mujer fallece de repente? La única persona que le aceptó y le amó incondicionalmente a pesar de ser una persona solitaria, problemática y antisocial. ¿Cómo reaccionará Rei al enterarse de que es un clon y no es quien creía ser? Que toda su existencia estaba programada y es una gran mentira. ¿Qué haría Rei Q, clon, que deserta de NERV y quiere vivir de forma independiente, comenzando a aprender desde cero las bellezas de este mundo? ¿Qué tipo de traumas nacieron en el interior de Misato tras vivir el mayor cataclismo que ha conocido la humanidad y ser la única superviviente? Todas estas emociones, juntas y realistas, hacen que sientas que no estás viendo una serie, sino una especie de documental realista sobre el mundo real, el mundo en el que vivimos, sus flaquezas, el dolor, la crueldad, superar el pasado u obsesionarte con el futuro, Gendo? Pero aún se puede profundizar más, muchísimo más. Si nadamos un poco más hacia abajo encontramos la simbología. A lo largo de toda la serie, de las películas, incluso de los especiales, siempre vamos a ver innumerables simbologías. Es muy obvio que cuando empezamos a ver la serie empezamos a ver un montón de simbología, sobre todo judía. También hay cristiana, pero en muchísima menor medida. Normalmente, por ejemplo, las explosiones de los Evas tienen forma de cruz cristiana. Pero luego todo lo que es la simbología en el suelo de la zona del despacho, entre comillas, porque es una zona muy grande, con una mesa muy grande, pero bueno, donde siempre está Gendo, el suelo y el techo tiene simbología judía. Cuando los Eva series se activan, también lo mismo, más simbología judía. En los libros del Mar Muerto de Rebuild of Evangelion 3.0 más 1.0 también hay más simbología judía. Por otro lado, también tenemos la simbología misma de los nombres. Adán, Lilith, Eva. Lilith era la primera mujer de Adán, pero ella no quería el matrimonio realmente, no hacía caso a Adán basándose en pues esta posición de poder de el hombre dice, la mujer... Ya sabéis, no me voy a meter en eso, que me funan, pero sacaron los nombres de ahí. Luego llegó Eva. ¿Esto qué significa? Si lo llevamos a Evangelion, los Evas son clones de Adán, y Eva, en la Biblia, nació de Adán, de una de sus costillas. Y luego Lilith estaría por completo separada de ellos dos. Digamos que es alguien que iba por libre, que tenía sus propios sueños, intenciones, planes, etcétera, etcétera. Exactamente igual que vemos con el ángel Lilith, que tiene su propia intención de colonizar el planeta con su propia descendencia. Luego nadamos un poco más abajo y ya empezamos a entrar en temas más complejos. Sele y su trama / simbología de la evolución forzada espiritual, la instrumentalización humana, cuando ya alcanzamos el máximo de la evolución física posible y buscamos una evolución espiritual o ya directamente en una deidad. Esto básicamente se basa en el egoísmo de los líderes. Como bien sabemos, y sobre todo en esta época que nos ha tocado vivir ahora mismo, el nivel de corrupción en el poder es brutal. ¿Qué creéis? ¿Que si a vuestros políticos, con los que no estáis muy de acuerdo, les diesen el poder de evolucionar en un dios, no lo harían?
Pues lo mismo con SL. Y realmente SL es una organización bastante grande. No os creáis que SL son simplemente los monolitos que vemos siempre o los personajes que vemos siempre. Es una organización igual que NERV. Hay mucha gente de altos rangos, medios rangos, bajos rangos. De hecho, Yui era familiar de un alto rango de SL, pero no se sabe de quién. Y al final, dentro de SL hay un grupo que ya son los monolitos, que solemos ver que digamos que es la élite de SL. Y luego dentro de esa élite, de esos monolitos, hay otro grupo aún más exclusivo, que son los 5 de SL, el Comité de Instrumentalización Humana, que estos ya son los líderes de las grandes superpotencias del planeta. Entre ellos consiguen llevar a cabo el plan más narcisista que puede haber en este mundo. Hemos llegado al límite de la evolución física. No vamos a evolucionar más, ya que el ser humano ha entrado en lo que digamos su propio ecosistema. La evolución funciona de esta manera. Entramos en un ecosistema nuevo y el cuerpo se tiene que adaptar. El ADN muta, se evoluciona, cambia, mejora o perece en el intento y la especie se extingue. Pero si el ser humano es lo suficientemente inteligente como para salirse de este ecosistema y crear el suyo propio, te cargas por completo lo que significa la evolución. No es como que un animal crea una madriguera y ahí dentro puede tener su propio mini ecosistema. No, todo lo destruyes: asfalto, ciudades, edificios, hipertecnología. El cuerpo no va a evolucionar, pero si tú conoces que hay una forma de vida que es aún superior a ti y tú nunca vas a poder llegar a ese tipo de poder, ese líder narcisista, y repito, con hipertecnología en su poder, va a intentar usurparle el puesto a ese ser superior. Y esto es precisamente lo que hace SL. Quiere controlar a Lilith para poder fusionarse con ella y así ser todos a la vez ese ser superior que en su cuerpo humano no serían capaces de ser. Aquí ya estamos hablando de esa corrupción del poder, de ese egoísmo que tiene aquel que tiene absolutamente todo y ni aún así se sacia. Tiene dinero, tiene poder, y ya no es poder de es que es el líder de una empresa multimillonaria o el dueño. No. Son literalmente dueños de países enteros, de superpotencias, y ni aún así tienen suficiente, quieren más y más y más, hasta el punto de sacrificar toda la vida humana del planeta para que ellos puedan evolucionar. No me jodas. De nuevo, crítica social. Ya vamos entrando en asuntos realistas del mundo en el que vivimos. La siguiente trama en el subnivel del iceberg sería Gendo representando el amor y la pérdida. Realmente la palabra amor, todos sabemos que es una palabra muy grande, ¿no? Sabemos el nivel de importancia que tiene, pero la palabra pérdida igual como que no nos llama tanto, ¿no? No nos dice, hostia, es muchísimo, es muy importante. No, ¿verdad? Pues sí, es algo que no está tan normalizado, pero es igual o incluso puede tener más impacto que el amor. Diciendo la misma frase esta tan típica y tan conocida de el hombre más peligroso es aquel que no tiene nada que perder. Pues este es el caso de Gendo. De nuevo, basándonos en el mundo real, vemos la representación de hasta dónde puede caer un hombre, hasta dónde puede llegar tras perder todo lo que amaba. Vemos cómo Gendo en un principio se nos mostraba como una persona brillante, inteligente, pero tampoco tanto, ¿vale? Es un buen científico, pero no está al nivel ni de Ritsuko, ni de Yui, ni de coña. Era una persona inteligente, estaba en la universidad, no tenía especial renombre, pero bueno, ahí estaba. Se peleaba muchísimo, era una persona muy antisocial, odiaba a la gente le parecía estúpida, la gente le parecía egoísta, mentirosa. Digamos que Gendo, con un padre alcohólico, era una persona que ya perdió la fe en la humanidad desde muy temprana edad. Ya siendo un niño, no quería relacionarse con las personas. Las experiencias que él vivió le llevó a tener un rencor por la humanidad misma tan grande que desechaba el más mínimo contacto con las personas. Pero dentro de ese pozo de oscuridad, de ponzoña, de negatividad, de amargura, de odio,
aparece un rayo de luz que le saca de allí. Pero no es simplemente que se enamore y ya, es una mujer que, dicho por el mismo Gendo varias veces, ella misma le aceptaba tal y como era, con todos sus defectos, con su mala hostia, con su negatividad, con sus peleas constantes. Ella le quería tal y como era. Esto le hizo ir separándose de esa oscuridad que tenía. Muy poquito a poco empezaba a poder disfrutar de la gente, a disfrutar de la música, a disfrutar de un paseo por el parque. Tú imagínate, ¿vale? Imagínate que llevas toda tu vida entera, desde tercero o cuarto de primaria, o sea, desde los 7-8 años, odiando algo todos los días de tu vida. Y de repente llega una persona y, gracias a esa persona, aprendes a soltar ese odio y empiezas a sonreírle a la vida, empiezas a ser feliz por primera vez en toda tu puñetera vida. Y de repente, esa persona con la que ya se había casado, había tenido un hijo, muere y te deja solo de nuevo. Pues que todo ese rencor, todo ese odio volvió. Todo, absolutamente todo. Y se fue a la mierda, porque justo coincide, aquí está el detalle. Hay muchas personas malas en el mundo, y no todas erradican a la humanidad. ¿Por qué Gendo sí? Porque se dio la puñetera suerte, o más bien mala suerte para los demás, de que justo esa persona tenía a su alcance la instrumentalización humana. Gendo, al saber los planes de Sele y al haber estado en el proyecto E de Evangelion, el proyecto que construyó al EVA 00, descubre que hay una mínima posibilidad de revivir a Yui, lo cual hizo que, como si fuese un yonki de la felicidad, un drogadicto que no puede tener su dosis pero la quiere a toda costa, es capaz de destruir y condenar a toda la humanidad con tal de conseguirlo. Creo que no hay una mejor forma de describir a Gendo como un yonki de la felicidad que le dio Yui. Y es por eso y solo por eso que llegó tan lejos. Si bajamos un poco bastante más, ya empezamos a llegar cerca de la profundidad. Digamos que a la mitad del iceberg. Ahora llegamos a la parte de la trama de las relaciones humanas. Shinji, sobre todo al ser el personaje principal, junto con el resto de personajes, aunque también nos van a enseñar una serie de relaciones de forma más superficial porque no hacen tanto hincapié en ellos, pero también son muy importantes, como puede ser Misato y Kaji, Gendo y Yui o Rei 1 y Gendo. El tema es que todas estas relaciones, incluidas también las de Shinji con Rei, Shinji con Asuka, Shinji con Misato, Shinji con Toji y Kensuke, etcétera, etcétera, lo importante que son las relaciones humanas. Shinji es una persona rota, tiene una serie de carencias, sobre todo de su padre, paternas. No ha tenido una familia, ya que perdió a su madre, literalmente, fallece, y a su padre porque le desecha como un trapo usado. Esto hace que, a pesar de que es un chaval normal, que no es antisocial realmente, tenga grandes dificultades para confiar en los demás, para confiar en sí mismo, y aquí es cuando empieza a crear conexiones con todos los demás. Por un lado tenemos a Misato, digamos que es la figura materna. No es una figura materna literal, ¿vale? No la ve como una madre ni de coña, pero sí la ve como una especie de figura de autoridad en una familia. Digamos que la forma más parecida a ver a Misato no es tanto como una madre, sino como una hermana mayor política, ¿vale? Esa sería un poco lo que más se acercaría si tenemos que ponerle una etiqueta dentro de una familia, ¿vale? Una hermana política, una hermanastra. Ella le tiene que cuidar constantemente. Forman parte los dos del mismo núcleo familiar, viven bajo el mismo techo, comen juntos, se preocupan uno por otro mutuamente, pero más Misato hacia Shinji, y al tener mucha más edad, pues ejerce esa autoridad familiar. Luego tenemos a Rei, quien digamos que representa la emoción, la parte emocional de las relaciones humanas. Digamos que, por ejemplo, en una pareja está la parte emocional
¿vale? La parte sentimental, que sería pues el amor, el cariño, la ternura, etcétera, etcétera. Esto es lo que simbolizaría Rei. De hecho, a esto es a lo que hace alusión cuando Shinji le dice a Rei que sería algún día una buena madre. Y luego tenemos la contraparte de una relación, ya que una relación está basada en dos mitades: la emocional y la sexual, la cual sería representada por Asuka. Asuka representa completamente lo que es la atracción carnal, sobre todo en la adolescencia, donde todo es nuevo, todo es muchísimo más intenso, todo es mucho más ¡wow! Y sobre todo porque es la primera vez. Y la primera vez que siempre vives algo, siempre es mucho más fuerte. Es entonces cuando a través de esta primera atracción física que hay, es que luego ya se desarrollan emociones también, ¿vale? Porque tampoco Asuka, tampoco es que es un robot. Aunque Rei pueda representar eso dentro de lo que es la Trinidad, ¿vale? Dentro de una especie de triángulo que hay a la hora de construir los personajes, donde Misato, Rei y Asuka son los tres vértices, luego cada uno pues al final acaba desarrollando su relación con Shinji de mil maneras, no solamente de esa. Y eso es lo interesante. Y hablando de Asuka y Shinji, es que bajamos un poco más, ya que estos dos son los personajes que más se han desarrollado en todo Evangelion, son los que más. Los otros personajes obviamente se han desarrollado mucho, no quiere decir que Asuka y Shinji se desarrollen y sean los únicos, ni de coña. Se han desarrollado todos, más o menos. Pero es que luego Asuka y Shinji están aquí, por encima de todos. Son los que más desarrollo han tenido, los que más tiempo en pantalla, más tipos de traumas, más tipos de todo, más relación, más cercanía entre ellos, etc. Nos dejan entrever varias veces a lo largo de toda la serie que Asuka tiene mucho interés en Shinji. Desde el principio, cuando Kaji le cuenta que Shinji tuvo una gran sincronización del 40% sin haber tenido entrenamiento previo, sin llevar un plug suite, y siendo la primera vez que tocaba un EVA, obtuvo un 40% de sincronización, algo que es muy alto. Si nos fijamos, de forma siempre subliminal, en Evangelion nunca nos van a explicar una mierda, vemos la cara de Asuka. Esa cara que estamos viendo ahí es de impresión, de admiración. ¿Cuándo en toda la serie o películas hemos visto la cara de Asuka así? Nunca. Siempre está enfadada, siempre está seria, siempre está decepcionada, siempre, pero admirando a Shinji, nunca. Esta es la primera y única vez que lo hace, pero porque no le conoce, literalmente no le conoce. Entonces se piensa que es otro tipo de persona. Ella se monta su propia imagen de esa persona. Idealización, algo que ocurre muchísimo en las parejas y sobre todo al principio cuando se conocen. Este es el punto principal de toda la relación entre Asuka y Shinji, que ambos exigen algo que realmente el otro no tiene. Asuka siempre está pidiendo que Shinji sea valiente, poderoso, un líder, y Shinji no es así. Tampoco tiene nada de malo no serlo, pero es que no es así. Mientras que por el otro lado, Shinji siempre está pidiendo a Asuka que ella sea más sincera, que se comunique, que se abra, y ella nunca lo hace. Siempre miente constantemente, se oculta constantemente. Y este es el gran problema que tienen ellos, llegando al punto de The End of Evangelion o incluso en el ataque de Ángel a Asuka del rayo mental. La misma Asuka tiene visiones de Shinji y empieza a gritar que por qué no la abraza, por qué no la escucha, por qué... ¿Me explico? Y luego en The End of Evangelion, ya directamente en la instrumentalización humana, se lo recriminan mutuamente, que ella nunca es sincera y que él es un cobarde. Cuantísimo realismo, Dios mío, cine. Además, algo muy interesante, que no suele ocurrir porque una serie no suele tardar tanto en terminar, es que el espectador que lo ha visto en los 90 ha crecido junto a ellos. No olvidar que acaba de terminar hace 4 años, justos además, porque fue por estas fechas, en verano, y los personajes son treintañeros. La gente que ha crecido junto a ellos, tantos años viendo Asuka y Shinji, Asuka y Shinji, Asuka y Shinji siempre juntos, siempre, digamos que se te mete más en la cabeza al estar tanto tiempo, tantos años reales, con que esos dos van juntos. Entonces cuando llega la última película
y no acaban juntos, te mete una hostia emocional, como te gustase esa pareja, te mete una hostia pero así, ¡pa!, con toda la mano. Mientras que, por ejemplo, la relación de Misato y Kaji también es realista, también tiene sus tal, una pareja, se conocieron en la universidad, estuvieron juntos, luego no, luego sí, él era incapaz de abrirse emocionalmente, ella tenía un daddy issues de la puta hostia con su padre, de hecho ella misma lo dice en la serie, pero al final siempre ocurría, digamos, detrás de cámara, o sea, nunca nos han mostrado absolutamente casi nada de su relación. Sin embargo, constante nos bombardean con Asuka y Shinji. Toma, Asusin, toma, Asusin para ti, venga, ¿te has llenado? Toma más. Y es así constantemente. Y es que al final no terminan juntos. De nuevo, como el mundo real. No todo siempre sale como nos gustaría, sobre todo cuando las cosas se han hecho tan mal durante tantísimos años. De verdad que puto cine, ¿eh? Después vamos más abajo aún, Shinji y Reiku. Con esto no estoy diciendo que Reiku sea más importante que Asuka, ni de coña, pero sí que tiene una importancia bestial dentro de lo que es la trama de Evangelion. Total, la trama total de todo Evangelion entero, Neon Genesis, The End y Rebuild, incluso el manga. Y es que Reiku es la que abre los ojos por fin a Shinji, la que le hace superar sus traumas de forma absoluta y tajante, cosa que no ha conseguido absolutamente nadie nunca en ninguna de las realidades donde Shinji lo había intentado. La forma más rápida y sencilla de explicar esto sería decir: el pensamiento te llevará a la conclusión, pero la emoción te llevará a la acción. ¿Esto qué significa? Que uno puede pensarlo y saberlo y analizarlo, pero te va a llevar a la conclusión. Pero no es hasta que te llega una emoción muy grande que no mueves el culo, que no actúas y solucionas el problema que tienes. Por eso es que Reiku es la que crea esa emoción suficiente para que Shinji por fin actúe y solucione, consiguiendo romper el loop de Evangelion, ¿vale? Ese nacimiento y muerte cíclico donde Shinji siempre fallaba, liberando así a toda la humanidad, tanto de SL, como de instrumentalizaciones, como de Evas, como de ángeles y como de todos los traumas que surgieron a raíz de estos. Sin Evas, Yui nunca murió. Sin que Yui muriese, Gendo nunca abandonó a Shinji. Sin Eva 02, la madre de Asuka nunca se volvió loca y se suicidó, por lo que Asuka nunca se quedó huérfana de madre, tuvo una vida normal. Nunca hubo segundo impacto. Misato nunca perdió a su familia. Tendría los problemas con su padre que tenía, porque los problemas del padre, que estaba demasiado entregado al trabajo, puede que siguiese, pero ahí llegaría Kaji para salvarla. Pero bueno, ya digamos que casi todos los traumas que tenían los personajes desaparecen por completo, dándoles la posibilidad de tener una vida plena y feliz, que sinceramente, tras tantos años, se lo merecen. Luego llegamos ya al penúltimo escalón del iceberg, Shinji y Mari. Antes que todo, lo he dicho en varios vídeos ya, pero no todo el mundo imagino que ve todos los vídeos, o que la gente se olvida. Mari no es la mujer de Hideaki Anno. Cojones, ya no sé cómo decirlo. Aquí os estoy enseñando tweets de la cuenta oficial de Evangelion diciendo que Mari no es la esposa de Hideaki Anno. Ahora, aquí os voy a poner cómo en un foro la misma esposa de Hideaki Anno especificó que no es Mari y que no le mola, de hecho, no le gusta que le digan eso. Yo ya no sé cómo decirlo. O sea, que no lo sé. Si es que de hecho la misma esposa sale en Rebuild of Evangelion 3.0 más 1.0, pero haciendo un cameo en los humanos que caen del cielo. En plan, aquí. ¿Lo veis? Pero es que hay gente que sigue diciendo que soy. Rumores
salen continuamente en internet y eso lo sabemos todos. Eso yo creo que no es ningún misterio, pero hay que saber investigar bien y tener un poquito de pensamiento crítico para decir no hay suficientes pruebas yo para creerme esto. Y es que justamente luego, unos meses después, salió ya de forma oficial que Mari no era la esposa de Hideaki Anno. Pero bueno, ¿por qué digo entonces que Mari y Shinji son tan importantes? No por Hideaki Anno, sino por lo que representa Mari dentro de la franquicia de Evangelion. La verdad, siendo objetivos, ¿vale? A mí me gusta mucho Mari y sobre todo en la última película es cuando yo le he cogido cariño a ese personaje. Antes siempre me ha parecido un personaje metido con calzador, que no pegaba nada, apenas tenía escenas. En Rebuild 2.0 tiene un trocito de la batalla contra Zeruel y ya, la intro también y ya, nada relevante realmente. Lo único relevante de eso sería el modo bestia que activa ella y que sabe pilotar, qué misterio. O que al principio hay un ángel, el tercer ángel de Rebuild, contra el que está luchando ella, es un esqueleto con partes robóticas y que pone SLE, pero de ella no aportaba nada, nunca. En Rebuild 3.0 lo mismo, un trocito al principio que dispara al Mark 9 y otro trocito al final que pelea junto con Leva 02 para parar a Leva 13. Escenas muy cortitas, no muy relevantes en lo que respecta a ella, no al ángel, por ejemplo, contra el que está luchando, o al Eva 13 contra el que está luchando. En lo enteramente que respecta a ella, nunca nos daban nada, pero luego en la última película sí que enfatizaron un huevo con ella, pero un huevazo. Estaban todo el rato metiendo cosas de ella, de su pasado, de sus gustos. Se vuelve mucho más relevante hasta el punto de que es ella la que salva a Shinji al final. Aquí ya nos volvemos al principio, a lo que os intentaba decir antes. Siendo objetivos, Mari, y esto está probado, de hecho en mi vídeo que he subido, este vídeo de aquí, que he subido hablando de Mari, solo y de Mari, de la creación de sus diseños, todos los problemas que tuvieron a nivel interno para crearla, y la realidad es que obligaron a Hideaki Anno a meterla en la franquicia. Él no quería, pero dijeron que tenía que meter a un personaje más, digamos, estereotipado. Por eso tiene las gafas que tiene, unas gafas muy estereotipadas en el anime, pero muy estereotipadas. Gafas rojas. No falla. Y entonces al meterla de esta manera es un personaje que siempre se ha notado que no encaja con Evangelion, hasta que llega la última película. Cuando llega la última película ya sí que la desarrollan bien y me empieza a gustar. Pero antes, Hideaki Anno no le metió ningún trauma, nada. Es la única persona limpia, sana mentalmente de toda la franquicia. Por esto es que hay un simbolismo escondido en torno a ella al final en la última película. Shinji no se va con Asuka por obvias razones, tantos años no lo hicieron bien y ya eran adultos, se confesaron, se dijeron que se gustaban y demás, pero ya era hora de avanzar hacia un nuevo camino, buscar algo nuevo, distinto. No quiere decir que se vaya con Mari, tampoco se sabe. No se sabe si se va de forma romántica con Mari o que son simplemente amigos, ya que en la última película cogen muchísima confianza. Además de que Mari es amiga de su madre, es un poco raro. Pero el hecho es que Asuka simboliza pues todos los horrores, toxicidades de la adolescencia. Rei es literalmente un clon de su madre que simboliza pues NERV, creaciones de Evas, creaciones de clones, instrumentalización humana, el alma de Lilith dentro de Rei. La única persona limpia con la que se puede empezar, aunque sea una amistad, no estoy diciendo una pareja, pero una amistad completamente sana desde cero, es con Mari. Por lo tanto, Mari no representa ni a la esposa, ni al nuevo amor de Shinji, ni nada por el estilo. Representa un futuro nuevo y limpio, lleno de esperanzas, sin cargar la mochila emocional, completamente libre. Por eso esa última escena de Mari con Shinji es muy importante, pero claro, es el sentido escondido que tiene. Está sumergido en la parte que no se ve del iceberg. Y por último, ya para terminar, tenemos al ser humano. Este es el último escalón
del que se trata Evangelion. Una vez que hemos pasado por todos los subniveles, al fin y al cabo, esto se trata, y siempre se ha tratado, del ser humano. Todas las formas de comunicación que tiene, todos los tipos de emociones, el amor, la rabia, la venganza, la pérdida, como os decía antes, la gran importancia y el impacto que puede tener la pérdida en una persona, en su mente, la familia, los amigos, la pareja, el poder, la corrupción, la mentira, hasta dónde nos lleva la tecnología una vez que sobrepasamos ya cierto límite incluso moral y la tecnología sigue más allá, llegando a un punto de progreso por el progreso. No hay necesidad, pero vamos a evolucionar. Al final de esto trata Evangelion. Esta es la verdadera trama más profunda y escondida que hay debajo de todas las otras tramas. La naturaleza humana, haciendo que al final Evangelion sea el mismo mundo real. No se buscaba, como os comentaba al principio, una historia como Naruto, una historia como Shingeki no Kyojin, historias que son muy buenas, a mí me gustan mucho, pero al final es su propio universo. Evangelion no busca eso. Evangelion busca conectar el mundo real con Evangelion. Por eso es que al final, que sentimos muy real y que nos hace formar parte de toda esta gran historia, para acabar de golpe en el mundo real. La última escena de todo Evangelion es en el mundo real, como si Evangelion fuese una precuela del mundo real y nosotros los espectadores no lo sabemos porque se nos borró la memoria, como si a lo mejor en este mundo real existían los Evas, existían los ángeles. A lo mejor tú que estás viendo esto, en la anterior realidad conociste a Asuka, o trabajabas en NERV, o le llevaste un café a Misato. Por esto es que creas una conexión tan fuerte con la serie. No sientes que estás viendo una historia inventada. Al final, Evangelion es esto: la vida misma.